10 verdades incómodas que nadie te dijo sobre la naturaleza femenina. Escucha bien, porque lo que vas a descubrir ahora puede incomodarte, pero también puede salvarte de seguir viviendo engañado. La mayoría de los hombres cree en el amor puro, en esa idea romántica de que una mujer lo elige por lo que es. Pero esa ilusión es peligrosa, porque mientras tú sueñas, ella juega en un tablero que conoces muy poco. Y hoy vas a ver 10 realidades ocultas de la naturaleza femenina que casi nadie se atreve a decir. Si tienes el valor de quedarte hasta el final, vas a mirar a las mujeres con otros ojos. La primera verdad es simple pero poderosa. Su arma más efectiva no reside en la fuerza física ni en la lógica implacable, sino en la atracción. Es esa capacidad sutil y casi invisible de envolver, seducir y cautivar con una sola mirada calculada, una sonrisa en el momento justo o un roce intencional que despierta sensaciones y emociones profundas. Estas acciones, aunque parezcan pequeñas, tienen un impacto extraordinario, capaces de desarmar incluso al hombre más frío y racional. Un guerrero que no teme enfrentarse a 10 enemigos en combate puede, sin embargo, sentirse vulnerable ante una sola mirada que atraviesa su alma, que revela sus miedos o deseos ocultos. La atracción, en su forma más pura y estratégica, se convierte en una herramienta silenciosa pero poderosa, capaz de influir en decisiones, alterar estados de ánimo y desestabilizar una fortaleza emocional. Es un arte que requiere precisión, intuición y una comprensión profunda del ser humano, porque en ella reside la verdadera fuerza que puede derribar muros y abrir corazones. La segunda verdad es aún más profunda y reveladora. No busca amor en el sentido romántico, sino refugio. Para ella, el amor no es la meta, sino una especie de decoración en el escenario de su existencia, un añadido que embellece la fachada, pero no sustenta la estructura. Lo que realmente anhela y necesita es seguridad, estabilidad y un hombre que pueda ofrecerle paz en medio del caos que a veces azota el mundo exterior. En un mundo lleno de incertidumbre y tormentas imprevistas, ella busca un puerto seguro donde anclar su alma, un refugio en el que pueda sentirse protegida y tranquila. No quiere promesas vacías ni palabras grandilocuentes, sino acciones concretas que le brinden confianza y serenidad. Para ella, la verdadera fortaleza de un hombre radica en su capacidad de ofrecer esa paz interior, esa tranquilidad que permite respirar con calma incluso cuando todo afuera parece desmoronarse. En definitiva, no es el amor romántico lo que busca, sino la certeza de que, en ese hombre, ha encontrado un baluarte firme, un refugio donde pueda dejar atrás sus miedos y descansar en la seguridad de que, pase lo que pase, estará protegida. La tercera verdad es contundente y a veces difícil de aceptar. No eres su meta, sino su vehículo. Muchos hombres creen que son el premio final, el destino que ella busca alcanzar, y se esfuerzan por ser esa figura ideal, esa conquista definitiva. Sin embargo, la mujer estratégica entiende con claridad que el hombre no es el fin último, sino un medio para llegar a lo que realmente desea o necesita. Para ella, tú puedes ser una herramienta, un paso en su camino hacia sus objetivos, sus sueños o sus deseos más profundos. Y si en algún momento ese medio deja de ser útil, si deja de ofrecerle lo que busca o si ya no le sirve para avanzar, no dudará en buscar otro, en cambiar de estrategia, en encontrar un nuevo medio que le acerque a su destino. Este entendimiento no implica desprecio ni indiferencia, sino una visión fría y realista sobre el interés y la utilidad en las relaciones humanas. La mujer que actúa con estrategia sabe que no debe aferrarse ciegamente a un solo medio o a una única forma de conseguir lo que desea. En cambio, entiende que la adaptabilidad y la flexibilidad son clave para mantener el control y avanzar en sus objetivos. Siempre está atenta a las circunstancias, a las señales del entorno y a las oportunidades que puedan surgir, y ajusta su comportamiento en consecuencia para maximizar su beneficio. En ese juego de poder y manipulación emocional, el hombre puede ser solo un instrumento temporal, una pieza necesaria en un momento determinado para lograr un fin específico. No necesariamente representa un fin en sí mismo, sino que puede ser una herramienta en su estrategia, un medio para obtener atención, validación o simplemente para mantener su interés activo. La mujer que domina estas dinámicas comprende que no debe depender emocionalmente de uno solo, ni entregarse por completo si no es conveniente, porque su objetivo principal es preservar su autonomía y alcanzar sus propios intereses, aunque eso signifique utilizar a los hombres como piezas en su tablero. Este enfoque no es sinónimo de frialdad o insensibilidad, sino de una postura consciente y calculadora que reconoce las reglas del juego social y emocional.
La mujer estratega sabe que en ciertas circunstancias, el interés genuino puede ceder ante la necesidad de mantener el control, la independencia y la ventaja. En última instancia, se trata de entender que las relaciones no siempre son una cuestión de amor puro, sino un intercambio donde cada movimiento debe ser pensado para avanzar hacia sus propios fines sin perder autoridad o poder en el proceso. La cuarta verdad revela una realidad que muchos hombres prefieren ignorar. La lealtad femenina no es eterna, sino condicional. Ella no te entregará su fidelidad sin cuestionamiento ni límites absolutos. Mientras puedas mantener el rumbo, la fuerza y la seguridad que ella necesita para sentirse protegida y estabilizada, estará a tu lado, apoyándote y confiando en ti. Pero si en algún momento pierdes esas bases, si la incertidumbre, la vulnerabilidad o la inseguridad reemplazan la confianza, esa lealtad comienza a desvanecerse, se torna frágil y puede desaparecer sin aviso. No es una muestra de crueldad o ingratitud, sino una cuestión de supervivencia. La mujer que actúa con esa lógica busca protegerse, asegurarse de que su vida no se vea comprometida por la inestabilidad o el riesgo de perder lo que ha construido. Es una realidad que muchos hombres prefieren no aceptar, creyendo en una lealtad eterna e incondicional que, en la práctica, no se sostiene en un mundo donde la seguridad y la certeza son esenciales para la estabilidad emocional y física. La lealtad, en este contexto, es un acto de equilibrio y de respeto mutuo, basado en la confianza y en la capacidad de mantener esas condiciones que la sostienen. La quinta verdad es que su brújula siempre apunta al poder. La mujer estratégica valora y respeta la fuerza, la determinación y la ambición de aquellos que avanzan con firmeza hacia sus objetivos. Un hombre sin ambición puede ser bueno, noble y honorable, pero en su mundo, esa nobleza y bondad a menudo pasan desapercibidas, se vuelven invisibles si no van acompañadas de una voluntad de crecer y de conquistar. Para ella, la verdadera admiración se dirige hacia quien busca superarse, quien no teme a la lucha por sus metas, quien se impone a los obstáculos con decisión. La ambición no es vista como una cualidad negativa, sino como un signo de carácter, de liderazgo y de capacidad para transformar su realidad y la de quienes lo rodean. El hombre que no tiene ese fuego interno, esa sed de poder y progreso, puede ser considerado moralmente correcto, pero en su mundo, carece de la fuerza que impulsa el cambio y la influencia. La mujer estratégica respeta al que sabe hacia dónde va, al que no se conforma con menos, y entiende que en esa ambición reside la verdadera capacidad de liderazgo y de impacto. La sexta verdad nos invita a reconsiderar la percepción que tenemos sobre la fragilidad. Muchas veces, tendemos a verla como una debilidad, algo que indica vulnerabilidad o incapacidad para enfrentar los desafíos. Sin embargo, en realidad, la fragilidad puede ser una máscara cuidadosamente elaborada, una estrategia consciente o inconsciente que permite a quienes la emplean manipular, influir o evitar confrontaciones directas. La lágrima en el momento preciso, por ejemplo, no siempre expresa una verdadera desesperación, sino que puede ser una herramienta poderosa para captar la empatía y la atención, abriendo puertas que la fuerza bruta no logra alcanzar. Es en esa delicada sutileza donde reside la verdadera fuerza. La voz suave, casi temblorosa, que parece indefensa, puede ser mucho más efectiva que una actitud agresiva o una respuesta vehemente. Quienes dominan esta forma de comunicación comprenden que, en ciertas circunstancias, mostrar vulnerabilidad puede ser un acto de gran inteligencia emocional. La fragilidad, en estos casos, funciona como un espejo que refleja una confianza en la propia capacidad de manejar las emociones, y que, a su vez, invita a los demás a confiar y a abrirse. Lo más interesante es que la fragilidad, cuando se emplea como estrategia, puede ser sumamente peligrosa. No se trata de una debilidad real, sino de una arma sutil que puede desarmar a adversarios o convencer a otros sin necesidad de confrontación directa. La habilidad radica en saber cuándo mostrar esa vulnerabilidad y cuándo ocultarla. Quienes dominan este equilibrio tienen la capacidad de manipular las percepciones ajenas, de crear un ambiente en el que sus verdaderas intenciones permanezcan ocultas tras una fachada de delicadeza aparente. En definitiva, esta sexta verdad nos recuerda que la verdadera fortaleza no siempre se manifiesta en la dureza, sino la capacidad de entender y emplear la fragilidad como un recurso estratégico. La vulnerabilidad, en sus formas más sutiles, puede abrir puertas que la fuerza no puede ni debe abrir. La clave está en reconocer que, en ciertos contextos, la fragilidad no es sino una máscara que esconde un poder mucho mayor,
uno que puede ser mucho más peligroso y efectivo que cualquier acto de violencia o agresión frontal. La séptima verdad revela una realidad profundamente enraizada en la naturaleza del deseo femenino. Este nunca se satisface completamente. A diferencia de otros tipos de apetitos, el deseo femenino parece tener una dinámica propia, una necesidad constante de validación, atención y emoción. No se trata simplemente de una búsqueda superficial, sino de un anhelo profundo por sentirse deseada, apreciada y estimulada en todos los niveles. Por eso, aunque un hombre crea que ha cumplido con todas las expectativas, en realidad, la mujer puede seguir queriendo más reconocimiento y más pruebas de que todavía es la mujer que le atrae y mantiene viva esa chispa. Este deseo insaciable se manifiesta también en las pequeñas cosas que parecen invisibles para quien no comprende su dinámica. Cuando un hombre piensa que ha dado todo lo que puede, que ha demostrado su interés y cariño, en realidad, la mujer empieza a pedir sin decirlo explícitamente. Son esas miradas, esos gestos sutiles, esas palabras no dichas, que en su interior buscan reafirmar esa atracción constante. La verdadera dificultad para el hombre surge cuando no detecta estas señales, cuando no comprende que, en ese momento, la mujer está en una especie de juego interno que requiere una atención particular para mantenerse viva esa chispa. La clave está en entender que este proceso no siempre es racional o consciente. La mujer, en su deseo de sentirse especial y deseada, puede activar un ciclo en el que siempre quiere más, un ciclo que puede parecer inagotable. Pero si el hombre no logra captar esas señales indirectas, si no logra entender que el juego continúa y que necesita seguir aportando emoción y validación, la mujer puede empezar a apagarse emocionalmente. La conexión se enfría, y lo que antes era una atracción vibrante puede convertirse en indiferencia o en una distancia que parece insalvable. En definitiva, esta séptima verdad nos recuerda que el deseo femenino, en su forma más auténtica, es una especie de desafío constante. No se trata de manipulación, sino de una dinámica natural en la que la atención y la emoción son los ingredientes esenciales. Para mantener viva esa chispa, el hombre debe aprender a leer entre líneas, a comprender que el deseo nunca es estático, sino que requiere un esfuerzo continuo. La verdadera clave está en ser sensible a esas señales no verbales y en entender que, en ese juego de seducción, siempre hay más por descubrir y más por ofrecer para que la conexión siga ardiendo. La octava verdad nos revela una realidad fundamental en la dinámica de las relaciones. La batalla que ella domina no es lógica, sino emocional. Mientras el hombre suele intentar resolver las situaciones con argumentos racionales, con lógica y análisis, ella juega en un campo donde las emociones son las armas principales. En ese terreno, las palabras, los silencios, los gestos y las sutilezas adquieren un poder mucho mayor que cualquier razonamiento lógico. Ella sabe cómo mover esas piezas con destreza, creando un juego de emociones que lo confunden y lo desorientan sin que él se dé cuenta. Este dominio emocional le permite, en muchas ocasiones, tener la ventaja sin necesidad de decir una sola palabra. Con un simple silencio prolongado, una mirada evasiva, una sonrisa enigmática o un gesto aparentemente trivial, logra transmitir mensajes que desestabilizan al hombre o lo llevan por caminos que no había previsto. La manipulación emocional, en su forma más sutil, es su estrategia, y ella la domina con maestría. Es un campo donde la lógica no tiene cabida, porque aquí todo se basa en captar, responder y manipular los sentimientos y las sensaciones del otro. El hombre, por su parte, suele intentar razonar y encontrar una explicación lógica para cada conducta, cada silencio o cada gesto. Pero en ese terreno, su lógica puede ser inútil o incluso contraproducente. La verdadera victoria en esa batalla emocional radica en entender que no se trata de convencer con palabras, sino de comprender que la clave está en conectar con sus sentimientos y emociones. La mujer sabe cómo crear estados de ánimo, cómo jugar con la tensión y la calma, y en ese juego, siempre lleva la ventaja porque ha aprendido a dominar su propio campo y a manipular el de su pareja sin que él lo note. En definitiva, esta octava verdad nos enseña que la mayoría de los conflictos o malentendidos en una relación no se resuelven únicamente con argumentos racionales o con la lógica fría, sino que se enfrentan en el plano emocional. Las palabras muchas veces son solo decorado, mientras que las verdaderas batallas se libran en el territorio de los sentimientos, las inseguridades, los miedos y los deseos profundos. La mujer, consciente o inconscientemente, ha aprendido a entender qué emociones movilizar,
cómo jugar con ellas y cómo usar ese conocimiento para mantener el control y la ventaja en la dinámica de poder que se establece entre ambos. El hombre, por su parte, debe aprender a leer entre líneas, a percibir esas pequeñas señales que revelan las verdaderas intenciones y sentimientos que ella puede no expresar abiertamente. Es fundamental que reconozca que su lógica, por valiosa que sea en otros ámbitos, no siempre tiene cabida en ese campo donde las emociones son las verdaderas protagonistas. La mujer domina ese espacio con destreza, y quien no aprenda a navegar en ese laberinto puede perderse en un juego de sentimientos donde las reglas no siempre son claras ni racionales. La maestría en ese juego consiste en saber cuándo jugar en ese campo emocional, cómo interpretar las señales y cómo mantener el equilibrio sin perderse en el laberinto de sentimientos que ella maneja con sutileza. Se trata de un arte que requiere sensibilidad, intuición y paciencia, porque en ese terreno las palabras pueden ser engañosas y las acciones, reveladoras. El que domina ese juego, entendiendo cuándo y cómo mover las emociones del otro, puede mantener la ventaja y evitar caer en las trampas del ego, la inseguridad o los malentendidos. En resumen, comprender que las emociones son el campo donde se libran muchas de las batallas en una relación permite al hombre actuar con mayor inteligencia emocional y evitar enfrentamientos innecesarios. La clave está en aprender a escuchar más allá de las palabras, a entender los silencios y a manejar con destreza ese territorio donde ella, con su dominio natural, puede marcar la diferencia. La novena verdad revela una realidad que muchas veces pasa desapercibida: la rivalidad femenina es despiadada. A simple vista, puede parecer que entre ellas existe una dulzura, una complicidad que las une en la amistad o en ciertos círculos sociales, pero en el fondo, esa apariencia es solo una fachada. Detrás de esas sonrisas amables y gestos de camaradería, se esconde una competencia feroz que puede ser implacable. La lucha por destacar, por ser la más valorada y admirada, impulsa muchas acciones que buscan eclipsar a la otra, sin que se note a simple vista. Esa rivalidad se manifiesta en pequeños detalles cotidianos, cómo se visten para llamar la atención, cómo se arreglan, qué palabras usan o qué gestos adoptan en presencia de otras. Cada elección, cada actitud, está pensada para destacar frente a las demás y captar la atención de los hombres que valoran. La competencia no siempre es explícita. Muchas veces, se expresa en comentarios sutiles, en miradas cargadas de significado o en actitudes que, sin parecer hostiles, buscan disminuir a la otra sin que se note. Es una lucha silenciosa, pero constante, por ser la que resalta en ese campo social donde la atención masculina es el trofeo más codiciado. Además, en esa dinámica, hablar para hundir sin que se note se convierte en un arte. Comentarios cuidadosamente elaborados, insinuaciones, o incluso el silencio estratégico, sirven para dañar la imagen de la otra sin que parezca un ataque directo. La competencia femenina, en su forma más despiadada, no siempre busca la confrontación abierta, sino que prefiere el juego sutil, el sabotaje silencioso que, con el tiempo, puede minar la confianza y la autoestima de la rival. Todo esto, con un objetivo claro: destacar frente a los hombres que valoran, ser la mujer que más brilla en su entorno y, en definitiva, ganar esa batalla por la atención y el reconocimiento. En conclusión, esta novena verdad nos invita a comprender que, en ciertos ámbitos sociales y emocionales, la rivalidad entre mujeres puede ser mucho más dura y despiadada de lo que aparenta. La competencia por la admiración masculina impulsa muchas acciones que, en apariencia, parecen inocentes o amistosas, pero que en realidad buscan posicionarse por encima de la otra. La clave está en entender que esa lucha no siempre es racional y que, en ese campo, la mujer sabe cómo jugar con sutileza y estrategia para obtener la validación que desea, dejando en segundo plano cualquier apariencia de amistad o complicidad. La décima verdad es quizás la más dura de aceptar: nunca serás completamente suyo. Por más que intentes acercarte, comprenderla o controlarla, siempre habrá un rincón en ella que permanecerá inaccesible, un espacio reservado al misterio que la hace única y fascinante. Ella sabe que el deseo humano se alimenta de la incertidumbre, de lo desconocido, y que si se revela por completo, si pierde ese toque de misterio, su interés por él puede disminuir o incluso desaparecer. Por eso, mantiene en su interior un equilibrio delicado entre cercanía y distancia, entre confianza y enigma. Este rincón inaccesible no es solo una estrategia consciente, sino una parte fundamental de su naturaleza. Ella guarda en su interior secretos, pensamientos, sentimientos que no comparte con facilidad,
porque sabe que esa reserva aumenta su valor y mantiene vivo el interés del otro. Cuando un hombre siente que ha alcanzado todo de ella, que ha descubierto cada rincón y que puede leerla sin esfuerzo, pierde esa chispa de deseo y atracción que la hace irresistible. La tensión, la duda y el misterio son ingredientes esenciales para mantener vivo el fuego en esa relación. Además, si ella se entrega por completo sin reservar nada, corre el riesgo de que la percepción que tiene de ella misma, y que el hombre tiene de ella, se diluya. La existencia de un espacio secreto, un rincón que solo ella controla, le otorga poder y autonomía. Es en esa reserva donde ella se mantiene interesante, donde se alimenta el deseo y la pasión. La mujer que sabe mantener ese misterio es la que siempre tendrá la ventaja en la dinámica emocional, porque el deseo no solo se basa en lo que se tiene, sino en lo que todavía se espera, en lo que todavía no se ha revelado. En última instancia, esta 10ª verdad nos enseña que la verdadera maestría en el amor y la atracción consiste en entender que la perfección no radica en la posesión absoluta, sino la capacidad de mantener viva esa incertidumbre. La mujer que comprende que nunca será totalmente suya, pero que sabe jugar con ese misterio, se mantiene en un nivel de deseo y fascinación que ningún control absoluto puede lograr. La clave está en cultivar ese rincón secreto, esa reserva que alimenta la pasión y que hace que el interés nunca se apague, siempre dejando un espacio para lo desconocido. Estas verdades no son dulces, pero son reales. No se trata de odiar ni de idealizar, sino de comprender. Porque un hombre que abre los ojos ya no se deja engañar por ilusiones. Ahora dime tú, ¿eres de los que prefieren seguir soñando o de los que tienen el valor de ver la realidad? Si este mensaje te abrió los ojos, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene después será aún más incómodo y también más revelador.